llegamos a la parte de nuestros días, al término de 2000 años después, 2000 años que han pasado después de los días de los apóstoles, casi 2000 años hasta el día de hoy. Vamos a dar ese salto de ese tiempo para ver cómo van las cosas el día de hoy. Ese es más fácil para todos nosotros porque todos nosotros lo estamos viviendo. ¿Cómo van esas cosas en el día de hoy con respecto a las profecías que están determinadas en la palabra de Dios y que están descritas en la palabra de Dios como aquello que vendría? En esta parte de esa profecía sí tenemos unas citas bíblicas que se escribieron en el primer siglo por medio de los apóstoles. Sobre todo vamos a tratar algunos temas y algunas citas que las escribió el apóstol Pablo en las cartas a Timoteo. En esas citas sí se nos advierten que los últimos tiempos tendrían características difíciles. Entonces, ahí sí tenemos esa cita. No tuvimos unas citas directamente relacionadas con los días del Señor Jesucristo ni con los días de los apóstoles, pero también habían características, por supuesto, de esos tiempos donde avanzaba el pecado. Y para esta parte sí tenemos unas citas bíblicas que nos advierten acerca de los días que vendrían y de cómo serían las cosas en estos tiempos, ¿no? Los postreros días, dice la Sagrada Escritura, que serían incluso tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos, dijo el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo. Esos postreros días iban a ser muy difíciles y además tenemos otros textos que hablan de vamos a decir, de la contaminación y del deterioro social, del deterioro político, del deterioro incluso espiritual de la humanidad. Ese deterioro también está descrito en esos pasajes de cómo la sociedad humana se está deteriorando cada día más. Además de eso, lastimosamente también tenemos la forma como, producto de ese deterioro, la iglesia misma caería en cierto tipo de conducta que le haría apostatar de la misma fe que había tenido en su Señor Jesucristo en el principio. Entonces, vamos a decir que esos tiempos ya también los estamos viendo de alguna manera, porque ya vemos el hecho de apostatar hacia la fe, porque muchas ya de las iglesias que existen en el mundo entero ya no tienen la misma fe que tenían en un tiempo atrás. Otras se han formado dentro de una fe ya relacionada con la apostasía. Ya se formaron ya dentro de esos patrones que ya han sido establecidos en el mundo y que ya se están viendo envueltos en predicaciones y en mensajes que no tienen nada que ver con lo prometido por el Señor Jesucristo. Entonces allí vienen las decepciones, vienen los desastres espirituales en algunas personas, la decepción espiritual, la decepción hacia Dios, porque se le hacen promesas que no están descritas en la palabra de Dios. Entonces, todo ese tipo de cosas ya está ocurriendo hace bastante tiempo en nuestra tierra, en la humanidad ya está ocurriendo eso, y en el medio cristiano ya está ocurriendo eso hace mucho tiempo. Ok, otra de las cosas que va a suceder es que los mismos movimientos que van en contra de la palabra de Dios se van a seguir levantando, como de hecho ya se están levantando, y esos movimientos van a hacer mucha fuerza, mucha presión para que la iglesia misma apostate contra la fe que ya tenían, porque esos movimientos van a presionar, y ya de hecho lo están haciendo hasta el punto de que ya vemos en las noticias pastores homosexuales, pastores transexuales, mujeres que se creen hombres y ya están liderando iglesias en el mundo entero. No he escuchado aquí en Venezuela de alguna, pero sí ya hay noticias de iglesias en los Estados Unidos y otros países que ya están pasando por esa dificultad. Entonces, este tipo de movimientos va a hacer mucha presión para hacer que la iglesia misma apostate
contra la fe. Y algunos algunas iglesias van a pensar que obedecer las normas legales es lo mejor. Más adelante vamos a ver un tema que tratamos el domingo pasado ahí en el culto dominical, allá en la casa, que es ¿cuándo es posible que nosotros desobedezcamos la ley, ¿no? Nosotros lo tratamos en un solo tema el domingo pasado allá en la casa, pero probablemente después podamos hacer una serie completa con respecto a eso, ¿no? Ahora bien, todas estas cosas dan pie a pensar que lo que está ocurriendo es sencillamente el sistema anticristiano que se está formando y que le va a dar pie a el sistema del anticristo que vendrá en tiempo futuro. Y él, dice la Sagrada Escritura, que sencillamente va a ir en contra de lo que se llame Dios o sea objeto de culto. Eso es una razón fundamental que tenemos que tratar allí. Como les dije hace un momento, en esta parte sí tenemos, vamos a buscar en la Biblia, en la segunda carta a Timoteo, busquen allí en sus Biblias, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y allí vamos a conseguir la primera cita en el capítulo 3, versículo 1 al 5, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Vamos a leer, dice de la siguiente manera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. Vamos a ver, miren, allí tenemos una de las primeras citas, la otra cita está en la primera carta a Timoteo capítulo 4, pero esta primera cita nos muestra un escenario que en los días futuros vendrían. Y nosotros decimos, vendrían en los días futuros porque para el apóstol Pablo dice que en los postreros días vendrán tiempos con esas características, con gente de esas características. Hermano, nosotros ya estamos viendo esas características todos los días de nuestra vida en nuestras sociedades humanas. En las sociedades humanas de la mayoría de los países ya estamos viendo a este tipo de personas calumniadoras, intemperantes, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Bueno, todo esto que hemos dicho, que no es necesario repetirlo tanto, de la conducta humana desde los tiempos de Noé, después los tiempos de Lot, los tiempos del Señor, en los tiempos de los apóstoles y nuestros días, ha ido empeorando. Así que la palabra del Señor nos habla entonces de ese carácter humano que iban a tener los tiempos, que iban a ser tan críticos, que iban a ser difíciles de soportar. Son difíciles de soportar, porque la maldad estará alrededor de nosotros de una manera tan pesada, de una manera tan espesa, que casi se puede tocar. Casi se puede tocar la maldad de la humanidad. Entonces, hermanos queridos, nosotros tenemos vamos a decir, la bendición, la extraordinaria bendición de comprender que estamos en Cristo y que con la fuerza del Señor es que podemos soportar todas estas cosas que vendrían y que seguirán viniendo hasta que el Señor venga, y después de eso incluso la maldad aumentará tanto que ya en la gran tribulación, incluso hay una parte donde el Apocalipsis dice que a pesar de los juicios que están recibiendo, dice, ni aún así se arrepintieron de sus asesinatos y de sus fornicaciones. Lo dice una parte de los juicios de Dios allá en el Apocalipsis. Eso ya lo vimos anteriormente. Ahora bien, la mayor parte
de las personas en esos tiempos solamente estarán pensando en amarse a sí mismos. Ya muy pocos presentan interés genuino por amor al prójimo. El amor al prójimo está cayéndose a niveles devastadores. Ya las personas piensan en sí mismos, no importa qué es lo que pase con los demás, con tal de que yo salga de esto rápidamente y de la forma que sea, no importa si tengo que usar la corrupción para eso. Bueno, una cantidad de cosas que nosotros estamos viendo en el mundo, que están sucediendo para que los intereses propios se sobrepongan a los intereses del prójimo también. Muy diferente a cómo estaban las cosas en el tiempo de los apóstoles, aunque vimos que habían ciertos tipos de tendencias pecaminosas. La iglesia de Cristo, allá en los primeros años del primer siglo, ellos sencillamente hasta vendían sus propiedades para compartir con los que tenían necesidad. Hoy día la cosa es diferente. En estos días mi suegra, dentro de sus facultades ya un poco decaídas por la vejez, dijo, yo me voy a quedar ya en mi casa, alguien me trae comida por ahí, así como. Entonces la hija tuvo que decirle, mamá, ahorita la gente no le lleva comida a nadie, no se ponga usted a creer en ese sueño, es muy poca la gente que es buena ahorita. Y las cosas no están para estar viajando para allá y para acá, trayéndole comida, que nosotros vayamos. Es mejor que tenga que irse para la casa de uno de nosotros. Así que no sueñe que o el domingo, que es hoy, se va a ir para la casa otra vez. Y bueno, hoy, mediante Dios, tendremos que pasar por ahí a recogerlo para llevarlo una semana para la casa. Así están las cosas, hermano. Nosotros no podemos pensar que las cosas mejoraron, las cosas empeoraron. La escasez, las necesidades, las cosas como están, no solamente en nuestro país, sino en otras partes del mundo, hace que la gente se recoja y se ame a sí mismo y vele por sus propios intereses solamente. Eso ya se está cumpliendo. Entonces, se le parece a la frase que dice amadores de sí mismos, vanagloriosos, intemperantes, todo eso está viéndose ya en el mundo. Ya hay mucha evidencia del amor al dinero, a las posesiones, más que a Dios. El amor al dinero en muchos países ha hecho que las personas se desvivan en el trabajo más que en las actividades espirituales que tienen que tener. Por supuesto, nunca vamos a predicar que trabajar es malo, ¿no? Jamás vamos a predicar eso. Pero jamás podremos predicar tampoco que el trabajo es lo único que tiene que tener el hombre, ¿no? Sino que sencillamente tiene que compartir su vida entre una cosa y la otra. El Señor no puede ser desplazado de la vida de ninguna manera. Siempre el Señor va a estar primero. Siempre va a estar ahí. Entonces, hermano, aquí las cosas están cambiando. Cuando veníamos hoy para el culto, la policía nos desvió porque todavía parece que hay problema en una de las bombas que está por ahí en la cuatricentenaria, y tuvimos que desviarlo, y entonces yo me desvié hacia el Parque Los Mangos para salir por allá, por el Parque Los Mangos. Ahí en una esquina había un terreno que estaba enmontado y vimos a un hombre que estaba limpiando ese terreno con un machete. ¿A qué hora iba a terminar ese señor? Dígame usted si ese señor estaba pensando en ir a alguna actividad espiritual. No sé quién es, no sé, así que prefiero no saber quién es para no entrar en un juicio contra tal persona ni nada por el estilo. Lo que quiero hacer ver, hermanos, es que así como él hay mucha gente entretenida en otra cosa, haciendo otras cosas, más que en las actividades espirituales que debe atender. ¿Ves? Esas son las cosas que están pasando en el mundo entero. Así que las personas quieren seguir mostrando todo lo que tienen. Muchos seres humanos ya están mostrando su vanagloria. Los que todavía tienen posibilidades en el mundo, que todavía existen personas con posibilidades, incluso aquí en Venezuela todavía hay gente que tiene posibilidades económicas, mostrando sus vanidades y su fanfarronería, su arrogancia ante la necesidad que está pasando el mundo. Hermano, sin saber, sin percatarse, hermano, que algún día tendrán que llorar.
La Biblia dice eso, Santiago lo dice claramente, hermano. Vendrán días donde ya no se alegrarán, sino que llorarán por su escasez. El juicio que vendrá sobre la tierra ya no va a tener ningún remedio, ni toda la riqueza que tenga lo va a poder solucionar y lo va a poder detener. Tendrán que llorar. Por eso, hermanos queridos, no dejes de predicarle a Cristo a quien tú puedas, porque Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie esté en esa condición para perderse, en ese peligro inminente de irse de este mundo sin el Señor. Las personas ya no quieren permitir darle cuentas a nadie, quieren seguir viviendo en su soberbia. El mundo está lleno de eso. Tenemos presente también las blasfemias contra lo dicho por Dios. Blasfemar contra Dios, decir todo lo contrario a lo que Dios ha dicho. Hasta en lo más sencillo, hermano. Ustedes han visto y han oído que les he dicho anteriormente que tengan mucho cuidado con las cosas bonitas que llegan a su teléfono. Mire, hermano, en estos días llegó a mi teléfono un mensaje bonito, hermano, muy bonito, pero muy embustero, hermano, muy embustero. Y seguramente ustedes lo han leído, porque yo sé que eso le ha encantado a muchos cristianos, ojalá que a usted no, pero le ha encantado a muchos cristianos porque es la historia de una conversación que el Señor Jesucristo y Satanás tienen. Entonces el Señor Jesucristo y Satanás le dice, mira lo que he hecho con los hombres que tú has amado, que tal, que no sé qué. Y luego el Señor le dice, bueno, pero yo los amo, que tal, que no sé qué cosa. Y entonces después, sí, pero yo los voy a seguir entorpeciendo, yo voy a seguir haciendo esto y aquello. Y entonces llega un momento donde el Señor le pregunta, ¿qué quieres por ellos? Y entonces el Satanás que le dice, quiero toda tu sangre. Y entonces el Señor le dice, hecho, trato hecho. Hermano, eso es una blasfemia, hermano. Porque el plan no es de Satanás, el plan es de Dios. El plan no fue de Satanás. Ahí enaltece a Satanás como que el plan fue suyo. Le dijo a Cristo que muriera y que derramara su sangre. No fue allá en Génesis cuando el Señor, Dios Todopoderoso, le dijo a la serpiente que después, bueno, no le dio la fecha, pero 4000 años después, le hirió apenas en el calcañar la serpiente, pero el Señor le dio una estocada en la cabeza, con la muerte, el derramamiento de su sangre y su resurrección. Ese plan es de Dios, no es de Satanás. El derramamiento de sangre comenzó allá en el huerto del Edén cuando el Señor Dios Todopoderoso sacrificó un cordero y con la piel le puso la ropa a Adán y Eva. Y el derramamiento de sangre es una idea de Dios, no de Satanás. Así que si usted tiene ese mensaje en el teléfono, bórrelo y ya pídale perdón al Señor por haberse lo mandado a otro. Hermano, en las cosas más sencillas hay blasfemias, hermano. Analiza lo que te llega en tu teléfono, ten cuidado. Analiza eso. Hay otras cosas mucho más atrevidas que esas. Yo les mencioné, por ejemplo, las palabras de Ricky Martin el domingo, hace 2 domingos atrás, cuando Ricky Martin dijo que la Biblia es irrelevante y no tiene poder alguno. Esas cosas son más atrevidas, gente influyente que blasfeman contra Dios en la cara del mundo. En la cara del mundo. Hermano, así están las cosas hoy, hermano. Así están las cosas en nuestros días. Habrá gente sin afecto natural, como hemos leído en la palabra de Dios, ese panorama que está ahí en ese capítulo de Timoteo, en los primeros 5 versículos del capítulo 3 de esa segunda carta. Gente sin afecto natural, ingratos, desobedientes a los padres, hermano. ¿Cuánto muchacho ya no quiere hacerle caso a su papá y a su mamá? Y no solamente desobedientes, sino que los insultan, los humillan y se los, como decían en mi tiempo, se los comen, se los vomitan y se los vuelven a comer y los vuelven a vomitar. Crueles,
la crueldad, aborrecedores de lo bueno. Ya lo bueno es malo, como hemos dicho anteriormente. El profeta Isaías, inspirado por Dios, escribió esas palabras: lo bueno es malo y lo malo es bueno. Ya hemos hablado bastante de eso, amadores de los deleites más que de Dios y más que de las cosas espirituales. Y lo peor de todo, hermanos, como ese mensaje que les estaba refiriendo, tendrán, ¿qué dice la Escritura? Apariencia de piedad. A estos evita. Huya de estas cosas, hermano. Salga corriendo. No se le acerque a eso. Hermanos queridos, eso que hemos hablado, pues necesitamos comprender que lo que viene, hermano, es más espeluznante que lo que ya está pasando. Es más espeluznante que lo que ya está pasando. Y les repito, hermanos queridos, porque los veo con una cara como que parece que se va a caer el mundo, hermano. Bueno, el mundo se va a caer, hermano. De hecho, sí va a suceder. Sin embargo, hermano, usted y yo, vamos a ahondar en ese tema en el próximo encuentro. Usted y yo tenemos al Creador del universo, al que tiene control de todo, hermano. El que dijo que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A ese lo tenemos nosotros, hermano. Así que no importa que el mundo se le caiga para los lados. Si la tierra se abre de aquí para allá, es de ahí para allá, hermano. Usted no se va a caer. O de aquí para allá. Así que usted es un montículo ahí. Pero el Señor lo va a sostener. Esa es su promesa. Así que no se me asuste. Cambie esa cara. No se me asuste porque la cosa se pone buena. Se pone espeluznante, pero se pone buena para los hijos de Dios. Espeluznante para el que no tiene el Señor, pero se pone bueno para el que tiene a Cristo en su corazón. No hay justo desamparado. Eso es una palabra que no va a caer a tierra, hermano, sin cumplirse. No va a caer a tierra sin cumplirse. Bueno, la otra cita, hermano, está en la primera carta a Timoteo. Esta es más corta que la otra. Y pronto vamos a ver, Samuelito, te puedes ir preparando la presentación que vamos a tener allí. Aquí vamos a buscar en la primera carta a Timoteo, el capítulo 4, versículo 1 al 3. Allí dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, ya de estas cosas, de varias de estas cosas ya las hemos mencionado: la apostasía, el hecho de abandonar la fe y una cantidad de cosas que ya hemos mencionado. Todo está aunado al triste escenario que ya vemos cuando los mismos cristianos están cambiando su fe por criterios incluso vergonzosos, hermanos, por criterios vergonzosos, que ya no son parte de la fe, apostatando de la fe que una vez pusieron en el Señor Jesucristo. Para esto, vamos a revisar algunas cosas, pero también existen algunas otras cosas que han venido y han suscitado en el mundo entero. Además de todas estas cosas, las mentes que hay en el mundo se han dedicado a crear un plan que al final va a dar cumplimiento a las profecías que están en las Sagradas Escrituras. Y ahorita vamos a hablar de otra de las cosas en las que los cristianos han caído. Y vamos a decirlo, pero vamos a ir viendo. Ahora sí, Samuelito, vamos a ver algunas opiniones de algunos personajes influyentes en el mundo entero que desde hace mucho tiempo han estado participando en ese escenario político, religioso y económico del mundo para
al final ellos, sin ninguna intención de hacerlo, van a dar cumplimiento a la profecía bíblica. Algunos ya murieron, otros están vivos. Este señor que está aquí está vivo todavía, tiene 91 años ya, está muy viejito, pero fíjense lo que él dijo en una oportunidad. Él es, miren, la mayoría de estos ustedes se van a dar cuenta que son judíos, o por lo menos de procedencia judía. George Soros, que es uno de los que han sido más atacados hoy en día, porque se habla de una teoría de la conspiración y todo lo demás, que a lo mejor no es tan cierta como teoría de la conspiración, pero que de alguna manera participa sin darse cuenta y está cumpliendo con las profecías en el mundo entero. Él está de acuerdo con un nuevo orden mundial, y ese nuevo orden mundial terminaría, según el nuevo orden mundial, con un jefe mundial que se va a sentar en Jerusalén, en el tercer templo. Por eso él es un judío sionista. Ahorita yo voy a explicar qué significa eso. Él dijo eso, miren, no puedo ni debo mirar las consecuencias sociales de lo que hago. A mí solo me importan las ganancias que me generarán en el nuevo orden mundial. Él cree que el nuevo orden mundial va a generar un procedimiento económico tal que le va a generar más ganancias que las que está obteniendo ahorita. Y es uno de los hombres más ricos del mundo ahorita. No es el más rico, pero es uno de los más ricos. Ok, el siguiente personaje, Samuelito. George Bush, el papá del segundo presidente Bush en los Estados Unidos, él también es sionista. Pero por supuesto él no es judío, no es de descendencia judía, pero era sionista. Y él dice, y de estos tiempos difíciles surgirá nuestro más grande objetivo, un nuevo orden mundial. Él fue presidente de los Estados Unidos, presidente en 1989 al 93, él ya incluso murió, él sí es uno de los que ya está muerto, pero él creía en ese nuevo orden mundial y trabajó para eso. Por eso, de alguna manera, los Estados Unidos, ustedes se empiezan a dar cuenta por qué los Estados Unidos defienden mucho a Israel, porque muchos de los presidentes que han estado allí son sionistas. Ok, siguiente personaje. Este es uno de los más nuevos, este todavía está vivo y está en plena actividad religiosa del mundo. Él dice, es necesario que obedezcamos a las autoridades internacionales para que se dé paso a un nuevo orden mundial. Este papa, a pesar de ser católico, por supuesto, es sionista, está de acuerdo con el sionismo. Siguiente personaje. Este es Menahem Begin, este sí es un judío, él nació allá y estuvo en el gobierno de Israel, por cierto. Nuestra raza es una raza de amos, dijo él. Nosotros somos dioses sobre este planeta. Somos tan diferentes de las razas inferiores como ellos lo son de los insectos. Miren hasta dónde puede llegar la mente humana, ¿no? De hecho, comparados con nuestra raza, las otras son bestias, ganado, como mucho. Las demás razas son consideradas como excremento humano. Nuestro destino es gobernar sobre las razas inferiores. Nuestro reino terrenal será gobernado con vara de hierro por nuestro líder. Las masas lamerán nuestros pies y nos servirán como nuestros esclavos. Vaya usted a saber cómo puede salir esto de la mente de un hombre. Este es un judío, Menahem Begin. Ok, otro Samuelito. Aquí está Jacob Rothschild. El patrimonio de mi familia es de 500 trillones de dólares. Eso no se sabe cuántos ceros tiene. Nosotros mejor que ni escribamos eso. Fundamos el primer banco central de Inglaterra y ahora somos dueños de casi todos los bancos centrales del mundo. Hemos financiado ambos bandos de las guerras, desde Napoleón. Imagínense ustedes de dónde viene todo ese plan. Controlamos las noticias, tus medios de comunicación, tus gobiernos y creamos el actual Estado de Israel. Y desde ahí gobernaremos el mundo. ¿Cómo le parece eso, no? Él también es descendiente de judío y es sionista. ¿Ves? Vamos a ver, hermano. Este es
Rockefeller, David Rockefeller. Yo no sé si investigué esto, no sé si todavía él está vivo. Lo que sí encontré por allí es que un hijo suyo es el que está administrando ahora ya la riqueza Rockefeller. Pero él, si está vivo todavía o cuando estaba vivo, dijo esto: estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. ¿Ves? Hermano, ¿para dónde vamos con todas estas crisis mundiales que ya se han comprobado que son provocadas, ¿no? Esta gente está financiando con todo su dinero estas cosas, porque ellos están interesados en un nuevo orden mundial que se va a auspiciar o gobernar desde el tercer templo en Jerusalén, que debe ser construido prontamente, que de hecho ya algunos piensan que ya se está construyendo. ¿Qué más sigue por aquí? Él es judío también, sionista, ¿no? Ok, aquí tenemos a un descendiente de judío que nació, que es norteamericano, pero que es descendiente de judío. Este es Henry Kissinger, él también está muerto, él murió, pero dice sí, mucha gente va a morir cuando se establezca el nuevo orden mundial, pero será un mundo mucho mejor para los que sobrevivan. Ahí está hablando de alguna parte de lo que el nuevo orden mundial considera necesario, que es el hecho de disminuir el número de la población mundial. Entonces él ya estaba hablando de eso. Ok, seguimos, hermano. El sionismo. Bueno, voy a explicarles porque son dos láminas que hablan del sionismo allí. El sionismo comenzó hace muchos años antes del hecho de que Israel fuese aceptado como nación. Y ellos nacieron con el fin de, primero, hacer que Israel fuese aceptado como nación en Naciones Unidas. Lo lograron, ya lo hicieron, eso sucedió en mayo de 1948, y luego de eso están ahora haciendo mucho hincapié para que al final se construya el tercer templo de Jerusalén, y desde allí ellos van a montar a un líder mundial que lo están ya promocionando. ¿No ven ustedes estos días que apareció un tal Mesías en Israel y se hizo un gran alboroto del tal Ben David que apareció en escena mundial y que ese era el Mesías, que tal, no sé qué, y después sucedió que no se llamaba Ben David, sino que se llamaba Yehuda Beri, y bueno, ya no era el fulano Mesías, sino que estaban haciendo toda una escena mundial que logró algunas cosas, hermano. Logró probar el escenario mundial acerca de una figura mundial que se puede aceptar en el templo. ¿Y la gente qué hizo, hermano? La gente no chistó nada, hermano. La gente estaba alborotada por la noticia. Llegó el Mesías, llegó el Anticristo, decían otros. Y bueno, una cantidad de cosas que el panorama mundial parece que estaba muy contento con eso. Porque las cosas ya estaban sucediendo. Sobre todo los cristianos. Bueno, ¿qué nos dice todas estas cosas? Porque el sionismo busca una unidad mundial. Ahí en el tercer párrafo tenemos: el sionismo busca dar una unidad cultural al pueblo judío estableciendo un hogar nacional para ellos en términos de raza, religión y cultura. Eso lo quieren extender a todo el mundo, que el mundo, la mayor parte del mundo que se pueda, también lo tenga, como una especie de lo que nosotros llamamos globalización en todas las cosas. Ok, hermanos, eso nos dice que algunos cristianos han estado equivocados porque han estado a favor del sionismo. Y el sionismo es una forma de defensa de Israel, pero con unos disfraces que no debe tener. Ahora bien, yo no quiero que quede una ambigüedad en el ambiente, porque usted va a decir después, pero la palabra de Dios dice que Israel, por supuesto, Dios desde que llamó a Abraham le dijo: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. No queremos caer en el plano de eso. Israel es el pueblo de Dios escogido para traer al Mesías al mundo, y así sucedió. Es el pueblo de Dios, la niña de los ojos de Dios. Pero yo no estoy hablando del pueblo de Israel, estoy hablando de quienes son sionistas, que es un movimiento dentro de todo lo demás.
Un movimiento que tiene planes diferentes, que tiene planes para traer a un supuesto Mesías que va a gobernar al mundo, y que eso es sencillamente el cumplimiento de la profecía de lo que Satanás va a hacer para acabar con lo que queda. Así que, hermanos queridos, no vaya a dar usted un solo dólar para ayudar al sionismo. Ahora, para otras cosas en Israel puede ser. Como pueblo de Dios, como nación de Dios, eso es otra cosa. No nos atrevemos a pronunciar palabras en contra de Israel, ni nada por el estilo, porque esa es la niña de los ojos de Dios. Ahí no hay ningún tipo de discusión. ¿Ok? Entonces, hermanos, así van las cosas en el mundo. Movimientos como estos que están apareciendo y que han agarrado mucha fuerza en el mundo entero. Samuel, si quieres poner la otra para que puedan leer la otra parte que está allí, sí, vayan leyendo. Entonces, mis hermanos queridos, hay muchas otras cosas y muchas personas influyentes en el mundo entero que han estado diciendo cosas también, influenciando al mundo para llevarlos al mal y para llevarlos a la separación de Dios y al hecho de que Dios no tenga importancia en la vida. Vamos a terminar con esta parte, con todo eso, hablando de dos personas más. Por ejemplo, allí tenemos a Elton John, que es un cantante muy famoso, incluso fue el cantante que hizo la canción cuando Lady Diana murió, y se hizo muy famosa esa canción también. Él se ha pronunciado ante el mundo como una persona que es homosexual. Él incluso vive con un hombre que es su pareja, ¿no? Bueno, él dijo en alguna oportunidad que la iglesia es un ente hipócrita porque no casa a personas LGTBIQ. La iglesia es hipócrita. Bueno, yo me imagino que está encerrando más a la iglesia católica, pero al final la iglesia es la iglesia, porque la iglesia evangélica tampoco lo va a hacer. Los verdaderos cristianos fundamentados en la palabra de Dios no van a hacer eso. ¿Correcto? Hay otra otra personaje que se llama Ana María Polo, que es la conductora de este programa Caso Cerrado. Yo no sé quién ha visto Caso Cerrado. Bueno, ustedes van a ver si después lo ven otra vez, ¿no? Yo no quiero meterme en ese dilema, pero ella dijo esto públicamente hace muy poco tiempo. Eso fue escasamente unos 2 meses que dijo eso. Y dice, la iglesia desaparecerá porque Dios no existe. Y son personas influyentes en el medio comunicativo, hermano. Mire, yo no me quiero, yo veo que ustedes están riendo y no sé, yo sé que hasta yo mismo he visto algunos capítulos de Caso Cerrado, no se preocupen por eso. Lo que sucede es que tenemos que estar pendientes de cuáles son los principios, porque ahora últimamente en Caso Cerrado y en otros programas que son de este tipo, ya están inculcando el hecho de que no importa si son LGTBI, hay que respetarlo, la sociedad tiene que aceptarlo y hay que hacer leyes que los amparen. Listo, eso ya lo están auspiciando de esa manera. Así que no se preocupe, que lo espeluznante del mundo va a seguir, pero la gloria de Dios se va a resplandecer en su pueblo, ¿no? ¿Sí? Bueno, tenemos que seguir creyendo en eso. Así que mis hermanos queridos, mis hermanos, en conclusión, las cosas se van a seguir agudizando cada día, poco a poco. Ya los síntomas de persecución de la iglesia se están presentando. Aquello que yo alguna vez les había predicado, cuando hablábamos de estas cosas, cuando no habían todos estos movimientos que están apareciendo hoy en día, yo cuando predicaba de los últimos tiempos decía que la iglesia necesitaba pasar por una leve persecución. Y bueno, ya estamos viendo esa leve persecución también. Las iglesias están siendo atacadas, están siendo presionadas para que acepten estas cosas. Y eso lo dice Lucas capítulo 21, 8 y 21, 17. El 21, 8, el Señor mismo dijo de esta manera. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y el 17, vamos a buscar el 17 por aquí, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.
Ahí, y si ustedes leen todo ese capítulo 21, ustedes van a conseguir detalles de cómo va a ser esa leve persecución que la iglesia va a tener. Hermanos, ya la empezamos a tener. Las iglesias cristianas, los cristianos, vamos a tener esa persecución, sobre todo por estas cosas que hemos leído ahí. Porque ¿a quién le cantamos nosotros, hermano? ¿A quién le canta la iglesia de Cristo? Y nosotros decimos, y cantamos al Dios de Israel. ¿Ves? ¿No es el Dios de Israel al que nosotros alabamos? Al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. No es ese Dios al que cantamos y adoramos. La iglesia es un objeto directo de ese ataque, porque si Israel es un objeto directo del ataque, también la iglesia lo será, porque la iglesia le canta y adora al Dios de Israel. Bueno, hermanos queridos, como les dije hace un momento, no nos cansemos de animarnos unos a otros. ¿Seremos aborrecidos? Sí, no importa, no importa. Esas son las cosas que el Señor ya dijo que vendrían. Todas estas cosas nosotros sabemos que tienen que suceder. Por eso, aunque no somos sionistas, nosotros sabemos que eso no lo para nadie, hermano. El templo del tercer templo será construido y en ese templo se sentará el anticristo. Eso no lo para nadie, hermano. Eso está en la profecía bíblica. Animémonos unos a otros, hermano. Somos hijos del Creador del universo, hermano. Recuerden eso, nunca lo olviden. Somos hijos del Rey del universo, del dueño de todo, el que prometió sostenernos hasta el fin, el que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos queridos.